a la periodista de Animal Político encargada de construir esta investigación, de compartirnos esta información, Nayeli Roldán. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. ¿Qué tal, Joely? Muchas gracias, buenas noches, saludos al auditorio. Te agradecemos a ti enormemente el privilegio de tenerte para el auditorio. Platícanos un poco los hallazgos que encontraste en esta investigación y cuál es la información que más destacas. Por supuesto, Joely, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, pues creo que una de las, tocaron puntos muy importantes en la nota que acaban de presentar. Y yo creo que es explicarle un poco al auditorio cómo nació esta investigación. Seguramente quienes nos están escuchando recuerdan que durante 2019 batallaron por conseguir las vacunas del cuadro básico. Estamos hablando de neumococo, sarampión, tuberculosis, varicela, etcétera. Y recordarán también, Joely, que el presidente Andrés Manuel López Obrador negaba que hubiera un desabasto, decía que los medios de comunicación que recogíamos estas denuncias por parte de personal de salud y padres de familia pertenecían al AMPA del periodismo. Y luego, cuando se dio a conocer las estadísticas por parte del INEGI de la baja en vacunación en los últimos años, la respuesta del gobierno federal fue que se debió a la pandemia. Sin embargo, las primeras preguntas, digamos, que nos planteamos en esta investigación fue si eso había sido cierto, si fue la pandemia, pero también cómo es posible que una política que había funcionado durante 30 años había fallado justamente ahora, porque la vacunación, digamos, nos ponía o nos puso durante muchos años a la vanguardia. México fue pionero, México fue ejemplo en Latinoamérica por las altas coberturas de vacunación en sus poblaciones. Y Joely, seguramente tú también te acuerdas que nos vacunaron en las escuelas, que había hasta personal de salud vacunando afuera de los mercados o en los parques, etcétera. Y ahora lo que ocurrió era una cosa completamente distinta. Hoy incluso también publicamos otra nota sobre los testimonios de muchos madres y padres de familia que lo que dicen es ahora tenemos que cazar las vacunas, andar buscando en dónde hay, avisarnos, formar grupos en Facebook para avisarnos en dónde hay. Y esto se debe, Joely, esta investigación lo que comprueba es que sí hubo desabasto y fue porque el gobierno federal quiso ahorrar, quiso encontrar mejores precios, cambiar el modelo de compras, digamos, que había funcionado en las últimas décadas, pero no lo consiguió. El subsecretario Hugo López-Gatell intentó buscar mejores precios en la Organización Panamericana de la Salud a principio de 2019, pese a que le habían advertido tanto industria como funcionarios públicos que esas adquisiciones se negociaban un año antes, es decir, se tenía que haber estado negociando o participar en la negociación desde el periodo de transición, pero el argumento de López-Gatell y del resto del gobierno era que iban a conseguir mejores precios en vacunas y en medicinas. Llega 2019, no concretan esa compra y cuando ya quisieron hacer la compra, pues el mercado ya estaba acaparado. Prácticamente México se tuvo que volver a formar, digamos, para esas adquisiciones. Esto nos llevó a que, por ejemplo, Joely, la vacuna BCG, que es la que se aplica a recién nacidos y que previene la tuberculosis, pues en 2019, por primera vez en 30 años, no se compró. 2019 México no adquirió esa vacuna y por eso es que desde 2019 y no en la pandemia, esa cobertura bajó a 74% de niños vacunados, es decir, 7 de cada 10 niños vacunados ocurrió en 2019, pese a que el año anterior, por ejemplo, la cobertura era de 96%, o sea, desde 2019 ya había bajado antes de pandemia. Por eso es que luego ya en pandemia, donde efectivamente las tasas de vacunación bajaron en todo el mundo, la baja fue a 27%. Por eso es que la vacunación impactó, la pandemia, impactó de manera distinta en los países.
México fue uno de los más afectados en materia de vacunación, incluso fue el quinto país con menos vacunas aplicadas, pero no solo fue la pandemia, sino que más bien en 2019 ya traíamos este rezago. Por la vacuna DPT contra tosferina, difteria, ocurrió lo mismo. El gobierno no compró las vacunas en 2019 y eso bajó la cobertura de 99% a 55%. Este nivel de vacunación, que fue de 1.206.000 niños vacunados con esta vacuna, colocó a México como uno de los 10 países con menos niños vacunados con este biológico BTP. Esto significaba que nos colocaba a nivel de Angola, de un país del continente africano. Entonces, Joely, pues lo que demuestra esta investigación, además también, es que esa promesa de austeridad tampoco se cumplió porque no se ahorró. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó más que el gobierno de Peña Nieto. Entre 2018 y 2019 fue un incremento de 24%, no se gastó menos. Se cambió el modelo de compras, se compró más caro, en algunas ocasiones no se compraron ciertos biológicos y encima de todo se gastó más, justamente porque no se planearon las compras. Entonces, y lo peor, y también de todo esto, es que no solamente son números, son millones de niños desprotegidos de estas enfermedades erradicadas ya por vacunación desde hace años, Joel. Oye, y bien dice, se gasta más con menos acceso a vacunas. ¿Puede ser que en un primer ejercicio con la nueva administración, con el nuevo gobierno, podamos haber incurrido en un tema de ignorancia, de falta de experiencia, de falta de humildad? Sin embargo, no hubo una corrección ni al segundo ni al tercer año y estamos por terminar el gobierno y esta dinámica pues sigue afectando, sigue sí o sí dejando a niños sin vacunas porque no todas las personas pueden comprar o pagar una vacuna. Los están sentenciando tal vez a una adolescencia, a una etapa de vida que sin vacunación los expone a todo. Exactamente, Joely. O sea, lo terrible de estas bajas en coberturas no son los números, sino que se expone a la población en general al resurgimiento de estas enfermedades, porque lo que hace la vacuna es que cuando llega un contagiado, digamos, pero los demás están vacunados, pues ya, hasta ahí se queda. El problema es que si los demás no están vacunados, entonces ya hay un brote y entonces se empieza a propagar. Eso es lo peligroso. Incluso los efectos de esto no lo veríamos en este año ni en el siguiente, sino en varios más. Y justo como bien mencionas, tampoco es que se esté cambiando esta inercia o estas malas decisiones, no es que se hayan corregido. Tenemos testimonios todavía de madres y padres de familia que siguen batallando por encontrar las vacunas todavía hasta el año pasado. Y además también incluso los mismos números de aplicación, por ejemplo, BCG, esta que se pone pues a todos los recién nacidos, cada año más o menos se registran alrededor de 2.2 millones de nacimientos. En 2019 no se compró vacunas, se vacunaron solamente con las vacunas que habían sobrado del año anterior. En 2020 se contrataron, pero llegaron las vacunas a final de 2020, por lo tanto ese año tampoco se aplicaron pues la cantidad de vacunas que se requerían. 2021 ya se compraron y se aplicaron 2.2 millones de dosis. El problema es que en ese año tendrían que haber recuperado los 2.2 millones de 2019 y los 2.2 millones de 2020. Y en cambio, en 2021, solamente aplicaron los 2.2 millones de nacidos ese año. Es decir, traemos un atraso de los nacidos en 2019 y en 2020. Esos todavía no se alcanzan a vacunar. Las cifras confirman que solamente se están vacunando pues a los recién nacidos, pero ya traemos ese atraso. Entonces, como bien dices, no es que la cosa esté mejorando. Ahora, estamos en un año electoral. ¿Cuánto tiempo podría llevar corregir esta situación?
para la siguiente administración, sea quien resulte ganador de la elección presidencial, al final es un saldo en contra de la salud de los mexicanos. ¿Cuánto tiempo les puede llevar a remontar si es que deciden cambiar la política de salud? Porque si hay continuidad en lo que en este momento se desarrolla, la cosa no pinta nada bien. Claro, y lo que nos decían los expertos al momento de realizar esta investigación es que se necesitan muchos factores. Se necesitan muchos factores para cambiar esto, porque es, por supuesto, presupuesto, pero también es reorganizar el sistema de compras para volver, digamos, a tener adquisiciones con el suficiente tiempo de anticipación, etcétera, pero también incluso de otras estrategias. Digamos, lo más llamativo de esta investigación son los números, por supuesto, pero también hay otros elementos que parecen menores en materia administrativa, pero que no lo son, que evidencian justamente que la vacunación nunca ha sido una prioridad en este gobierno, porque, por ejemplo, para establecer la política de vacunación en el país existe un organismo que se llama Consejo Nacional de Vacunación, CONAVA, encabezado, o tendría que ser encabezado por el secretario de Salud del país, en este caso Jorge Alcocer. Sin embargo, ese organismo solamente ha sesionado en 3 ocasiones en 5 años de este gobierno, pese a que tiene que sesionar al menos 3 para definir absolutamente todo lo que tiene que ver con la vacunación. Luego, el CENSIA, que es el otro organismo que se encarga de la vacunación para niños y adolescentes, no tuvo titular durante 2 años. Y para rematar, estas jornadas o semanas de vacunación que seguramente el auditorio recordará porque muchas generaciones crecimos con ellas, este gobierno las eliminó, pese a que habían resultado parte del éxito, digamos, de la estrategia de vacunación en este país. Eliminó la tercera semana de vacunación en octubre de 2019, la sustituyó por una estrategia que se llama Jornadas de Salud, que nada más tiene 2 periodos en el año, pero que no se enfoca solamente a vacunación, sino a distintos temas, a programas de salud bucal, sexual, mental, etcétera. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que en realidad pues no se llame a la población a que lleven a sus infancias a vacunar, sino que está abierto como a diferentes cosas, entonces como que el foco ya no está en la vacunación, y eso en realidad pues más bien revisando la línea de tiempo lo que demuestra es que fue una estrategia justamente para que la gente no fuera a buscar las vacunas, porque no habían en 2019 y no había las suficientes en 2020. Nayeli Roldán, qué privilegio tenerte para el auditorio de Mega Noticias, una de las mejores periodistas en México en este momento. Te apreciamos mucho que compartas estas revelaciones, esta investigación. Por supuesto que la pueden consultar en Animal Político o a través, por supuesto, de revivir esta entrevista. Muchísimas gracias, Nayeli. Muchísimas gracias a ti, Joely. Muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio. Igualmente, que tengas muy buena noche.